¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Usted ya lo sabe. Mi casa es su casa. Esta noche dos temas completamente diferentes, pero importantes por igual, como todos los temas que tocamos siempre en Conclusiones. Y el primero de ellos es irónico, es frustrante, es desesperante y da cuenta precisamente de que esa aclamada presión internacional y de organismos multilaterales, a final de cuentas, no está sirviendo para nada. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de Nicaragua, le estoy hablando del régimen Ortega Murillo, le estoy hablando de las detenciones de precandidatos a la presidencia y también el autoexilio de periodistas. Todo esto sigue ocurriendo. Todo esto sigue ocurriendo cuando usted sabe se han recibido cualquier cantidad de comunicados, de informes, de rechazos, ¿no?, por parte de diferentes organismos. Lo vimos en la OEA, la Organización de Estados Americanos, vimos una reunión del Consejo Permanente, vimos la firma de la mayoría de los países del Consejo Permanente, pues rechazando la situación de detenciones, la persecución de opositores por parte del régimen Ortega Murillo, la persecución de periodistas, la persecución de líderes estudiantiles, de activistas, de organizaciones no gubernamentales, de todo aquel que disiente con los Ortega Murillo, ¿no? Bueno, pasó toda esta oleada de manifestaciones, de repudios, de rechazos, y otra vez vienen nuevas detenciones y el autoexilio de otro periodista. Ahí la pregunta, y hay que ser muy honestos y muy claros, ojo, porque luego piensan que es personal contra algún organismo multilateral, y la OEA, ¿no? Pero la pregunta es, señores, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si las cosas siguen exactamente igual. O peor, diría yo, porque pues ahora se están sumando nuevos nombres a la lista. Entonces, sí viene el registro por parte de la OEA, sí viene el registro por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso muchos de estos detenidos tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De qué sirven? ¿De qué sirven? ¿Cuándo vamos a entender, cuándo se va a aceptar por parte de la comunidad internacional, por parte de los organismos multilaterales, que tienen que renovarse, que tienen que cambiar las reglas del juego? Porque es evidente, es público y notorio que sus mecanismos o no funcionan o no les importan a regímenes como el de Venezuela, como el de los Ortega Murillo, como el de Díaz-Canel. Porque ahí siguen, y siguen haciendo lo que se les da la gana. Y siguen las detenciones. Y entonces ahora de nueva cuenta, con las nuevas detenciones, el autoexilio, entonces ya están otra vez con el tema de la Unión Europea evaluando nuevas sanciones. Y ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero me voy a atrever a pronosticar. Habrá de nueva cuenta voces de organismos multilaterales de la Unión Europea que van a volver a repudiar, que van a volver a entregar informes. Va a volver a pasar la oleada. Y se va a llegar, desgraciadamente, a este paso, y con la efectividad que hemos visto, se va a llegar a las elecciones de noviembre y se va a consumar el fraude, y entonces volverá el ruido de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales, y ahí va a seguir Ortega y Murillo. Si no hay la capacidad y la madurez de aceptar y de entender que hoy por hoy ha quedado más que demostrado que los mecanismos actuales no funcionan contra este tipo de regímenes, las cosas no se van a detener. La evidencia más clara, se lo repito, no es una apreciación personal, es una realidad, son hechos factuales comprobables, es el régimen de Maduro, es el régimen Ortega Murillo, es el régimen de Díaz-Canel en Cuba. Ahí está. Ahí están las tres pruebas claras de que por más que se diga y haga por parte de estos organismos multilaterales, no está pasando nada. Por más presión que haya por parte de la Unión Europea, no pasa nada. Por más sanciones que haya por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no pasa nada. Y lo que queremos es que algo pase.
porque ni se están liberando a los presos políticos en Nicaragua, se están deteniendo a más personas y se está haciendo lo que quiere el régimen. Señores, aceptación, reflexión, autocrítica y acción. Acción para mejorar, para adaptarse, para dejar de ser dinosaurios y vivir en el hoy, que es cuando está sufriendo toda esta gente. Ese es el primer tema de la noche, por supuesto. Y el tema de Delta, de la variante Delta de COVID-19, tiene a muchos muy nerviosos, a muchos gobiernos, por supuesto, a muchos de nosotros, a toda la comunidad internacional, y se toman medidas para proteger a la población, pero a veces estas medidas, por la forma en que son tomadas, pues no protegen, sino, por el contrario, exponen. Y han agarrado una bronca en Argentina, porque había una medida que le permitía nada más el ingreso a 2,000 argentinos, ¿no?, del exterior a su país por día, por cada 24 horas, 2,000 nada más podían entrar. Pero como están protegiéndose de la variante Delta, el gobierno de Alberto Fernández decidió entonces reducir de 2,000 de pronto a solamente 600 argentinos en el extranjero que pudieran ingresar al país cada 24 horas. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Hay montones de argentinos varados en diferentes partes del mundo, montones. Algunos salieron para buscar la vacuna porque no la han podido tener en Argentina, ojo, que quede claro. No es el caso de todos, pero hay muchos que así fue. Ahora no pueden regresar. Las aerolíneas están también con una bronca porque económicamente ya les había ido mal, obviamente, pero ahora están al borde de la crisis y de la posible quiebra porque pues no están teniendo las capacidades económicas necesarias. Pero lo peor es que se imagina usted salir con el dinero justo para un viaje que calcula usted de una semana y que ya lleva 2 o 3 pagando en dólares, por ejemplo. Y las aerolíneas dicen ahora, con esta nueva medida de los 600 argentinos en el extranjero para entrar al país cada 24 horas, habría la posibilidad de que muchos argentinos pudieran regresar a su país hasta 5 meses después de lo planeado. 5 meses. ¿Con qué plata vive usted afuera de la Argentina y no puede regresar? ¿Con qué plata? ¿Dónde duerme? ¿Cómo come? ¿Cómo sobrevive, no? Pero no los están recibiendo. Ese es el segundo tema. Y vamos a hablar precisamente con uno de esos argentinos, una argentina, que está con su pareja, varada, y no saben qué hacer. Son los dos temas de esta noche, así que iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Quintana Nica. El hashtag es Conclu Quintana Nica. Recuerde que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Quintana Nica. En general, la oposición las llama noches de terror, así las llaman, ¿no? Cada vez son más frecuentes en Nicaragua. Cuanto más se acercan las elecciones del 7 de noviembre, más terror infunde el régimen Ortega Murillo contra todos los opositores y también aquellos que no piensan igual y que no apoyan sus políticas y sus planes, ¿no? Cualquiera que disiente. Desde mayo, la policía ha detenido a más de 20 ciudadanos, entre ellos hay 6 aspirantes a la presidencia. Pero también hay líderes estudiantiles del movimiento campesino, empresarios, periodistas. Mire usted, estas son las víctimas más recientes de la maquinaria orteguista. Si están viendo este video es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. Este es momento de continuar. La dictadura quiere acabar con la esperanza. Si ustedes están viendo este video es porque ya me llevaron, pues, porque ya estoy preso, porque ya verdaderamente estoy detenido. Y créanlo, pues, que de una u otra manera uno ya está preparado. Yo estoy preparado para los 2 escenarios, cárcel y muerte.
He preparado a mi familia pensando en esos dos escenarios. Si llegaba a pasar en el 2018, lo hice con cierta temeridad. Hoy en el 2021, con mayor madurez, lo he dicho. He preparado todo. Qué fuerte, ¿no? Escuchar eso. Imagínense lo predecible que era este escenario, lo predecible, que tuvieron tiempo de grabar sus videos antes de que los detuvieran. Lo sabían. Sabían que esto iba a ocurrir. Y ahí la pregunta, ¿y no lo sabía la comunidad internacional? ¿Y no lo sabía la Unión Europea? ¿Y no lo sabía la Organización de Estados Americanos? ¿Y no lo sabía la CIDH? ¿Y no lo sabía la ONU? Pues si ellos lo sabían, creo que todos debían saberlo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Nada, señores. Anticipado. ¿No? Anticipado. Y aún así, con la anticipación que usted ve, tuvieron hasta para grabar videos, no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Los detuvieron a todos el lunes. Ahora, según el comunicado policial, los líderes de la Asociación Universitaria Nicaragüense, aún, Lester Alemán y Max Jerez, serían los supuestos, y los voy a citar, dice esto, ¿no? La policía del régimen dice: cabecillas de la toma y destrucción de centros de estudios donde se habrían cometido robos con intimidación, secuestros y lesiones graves, entre otros presuntos delitos. Eso es lo que dice la policía del régimen. Al sexto precandidato presidencial detenido, Medardo Mairena Sequeira, y a los dirigentes campesinos Freddy Navas López y Pedro Joaquín Mena Amador, se les acusa de ¿qué? De ser supuestos cabecillas del asesinato de 4 policías y civiles, así como del secuestro y lesiones a 12 policías. Además, se les señala de orquestar tranques de la muerte en los que se habrían cometido, según la policía del régimen, delitos de homicidios, robo con intimidación y secuestros, extorsiones, violaciones, destrucción y daños múltiples. Usted sabe todo durante estas protestas de 2018. Hasta el momento, CNN no ha podido determinar si los detenidos cuentan con abogados. No sabemos todavía si ya tienen abogados. Daniel Ortega, sin embargo, niega que Nicaragua se esté juzgando a precandidatos o líderes sociales. Pero bueno, casualmente hay 6 precandidatos y los otros son líderes sociales y estudiantiles. Casualmente, ¿no? No hay ahí un panadero o un agricultor o un maestro de escuela. Aunque dice Ortega que no son objetivos claros bajo esto, ¿no? De precandidatos en el ámbito político, líderes sociales, líderes estudiantiles. Pues ahí lo tiene. Esos son los que se han detenido. Y los considera criminales. Además, los acusa de estar detrás del que llama otro golpe de Estado. Escucha. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Bueno, ya ve, como en ocasiones anteriores, la comunidad internacional, ya se lo decía, no tardó en condenar las detenciones. Aunque hasta ahora esa condena, pues, le digo, no ha servido de nada, vamos a ser honestos. No hay ningún cambio, ningún cambio. Luis Almagro, que es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, volvió a apelar a la responsabilidad que tiene la comunidad internacional y la comunidad interamericana de proteger la democracia en Nicaragua. Él escribió en un tuit: condenamos la tiranía del gobierno, escribió Almagro, y exigimos acciones según la Carta Democrática Interamericana y el sistema de derechos humanos. Luis Almagro, en este programa, en Conclusiones, me dijo que lo que hay en Nicaragua es una dictadura. No sé por qué en este tuit dijo gobierno, ¿no? Condenamos tiranía de gobierno. Pero yo se lo digo aquí de primera mano, y usted lo vio, si vio la entrevista que le hice a Almagro sobre Nicaragua, aquí me lo dijo Almagro. Lo que hay hoy en Nicaragua es una dictadura, dicho por el secretario general de la OEA, ¿no?
Ahora, hay solamente que recordar algo que es muy importante. A veces a mucha gente se lo olvida. La OEA tiene un secretario general que es Almagro, Luis Almagro. Pero Luis Almagro no es el que decide qué se hace contra regímenes autoritarios o dictaduras, en este caso definida así la de Nicaragua por Almagro. Es que está el Consejo Permanente. El Consejo Permanente son todos los países que forman parte de la OEA. Esos países son los que tienen que tomar la decisión de qué se hace. Se propone, como ahora lo hace Almagro, la Carta Interamericana. Ahora, se le consulta a los países. ¿Están de acuerdo que apliquemos la Carta Interamericana? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y bueno, ahí ya vienen los bloques, el CARICOM, los intereses y el petróleo. En fin, usted ya sabe, ¿no? A veces tienen los votos, a veces no. Pero desgraciadamente no es una sola persona. Digo desgraciadamente porque hay diferentes tendencias ideológicas y políticas dentro de la OEA. A esta larga lista de detenidos se suma el acoso a periodistas, ya lo sabe, desde siempre, la confiscación de medios de comunicación. Y bueno, eso ha hecho que el exilio sea una de las pocas alternativas para más de una decena de comunicadores nicaragüenses en los últimos tiempos, ¿no? Entre ellos, ¿quiénes están? Julio López de Onda Local, que salió del país tras enterarse de una retención migratoria en su contra. Carlos Fernando Chamorro, que estuvo aquí en el programa, director del medio Confidencial, quien tuvo que exiliarse por segunda vez para asegurar proteger su libertad y seguir haciendo periodismo, porque en su país no lo dejan. Tras denunciar haber recibido amenazas directas, Sergio Marín Cornavaca, del programa La Mesa Redonda, hizo lo propio y optó por el exilio. También recibió amenazas y se fue a Nicaragua David Quintana, director de Boletín Ecológico, quien se encuentra en un país que no ha querido revelar por cuestiones de seguridad y por temor a ser detenido. Y que es el más reciente que ha tomado esta decisión, ¿no? David Quintana. Precisamente David Quintana es mi invitado esta noche. Vamos con él. David, buenas noches, gracias por acompañarme. Me imagino que es una situación sumamente complicada. Has tomado la decisión de salir del país. Obviamente no vamos a ubicar en dónde te encuentras por una cuestión de seguridad y te agradezco que estés aquí. ¿Tan grave y tan fuerte era la presión, David? Bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias. Te agradezco. Tan grande que la persecución, el asedio, los golpes, las heridas, la descapitalización económica a mi persona y el enjuiciamiento que sufrí y obligado a pagarle al régimen por una supuesta calumnia, pero además de eso, golpizas que me dieron en varias ocasiones, cerraron ese capítulo con exiliarme, dado que ya era irremediable el hecho de que mi seguridad estuviera garantizada. Ya los adeptos a Daniel Ortega Saavedra pues ya habían hecho un cartel donde aparecíamos 4 periodistas. Uno de ellos fue capturado y se llama Marlon Rosal, que hoy está en las recástulas de Daniel Ortega Saavedra, y lo que me urgió a mí también a tener que apresurar mi salida del país, además de las amenazas de muerte que hay por parte de personas adeptas a Ortega. David, ¿hay algún acercamiento de tu parte con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares? ¿Piensas acudir a organismos internacionales, multilaterales? Es curioso lo que decías más temprano referente a la comunidad internacional, pero voy a parafrasear una de tus frases que dice que las cosas son como son y no como nosotros queríamos. Y así sucede con la comunidad internacional. Después de más de 3 años de todo lo que yo he pasado, hasta ahora no hay ese tipo de protección para mí. A pesar de que he acudido, a pesar que he denunciado, a pesar de que han visto que he estado al borde del asesinato, la comunidad internacional, tanto así lo que se ha limitado a hacer twitters condenando mi situación, pues yo estoy abierto a la comunidad internacional, el organismo como la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH, así como el CENID, pues han conocido sobre mi caso y ellos tengo entendido que han colaborado heroicamente para que mi persona sea oída en estos organismos, pero hasta ahora pues no he conseguido al menos medidas cautelares. Pues yo supongo de que es por esa pasividad que hay, ¿no? en estos organismos y que cada vez
enardecen más a la población y enloquecen a las personas que están sufriendo, diría yo, en el eje del mal, como es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Alguien decía por ahí, lastimosamente, que si la ONU existiera en la época de Hitler, estuviera Hitler todavía en el poder, irónicamente. David, has tenido que dejar todo, no sabes cuándo vas a regresar. La decisión no es fácil. A veces la gente piensa, bueno, se fue a no sé dónde, a donde sea. Se fue, va a estar un rato y sabe que va a regresar. Este no es el caso, hay que entenderlo. Estás abandonando tu vida, estás abandonando tu empresa, estás abandonando el trabajo, toda una vida. ¿Qué crees que pueda pasar? Porque como yo lo veo, esto va a llegar a las elecciones de noviembre y se va a fraguar, se va a consolidar el fraude de nueva cuenta. ¿Y David qué hará? ¿Te quedas fuera? ¿Regresas? ¿Qué piensas hacia el futuro próximo? Bueno, también otra frase tuya, Fernando. Cuando se es periodista, se es en todos lados, no importa la geografía. Y es la idea. A mí, a pesar de que en estos más de 3 años que estuve en las calles, pateando las calles, siendo testigo directo de crímenes, asesinatos, secuestros, heridos, llantos de las madres, entrevistas diversas, cientos de visitas a víctimas, me decía en el fondo, no quiero fallarles porque en el nombre de los familiares de presos políticos, en el nombre de los familiares de los cuyos hijos fueron asesinados, no les voy a fallar, voy a seguir documentando, voy a seguir haciendo mi trabajo, porque no estoy haciendo un trabajo político, estoy haciendo un trabajo de lo que a mí me gusta hacer, que es periodismo. Entonces, pero llega un momento en que tenés que plantearte de que no podés ser un héroe en un país donde obviamente no hay garantías. Llega un momento en que ahí hiciste todo lo que podías hacer y se demostró de que estábamos entregando incluso hasta la vida. Y el día que a mí me golpearon fuertemente hasta desmayarme en Catedral de Managua cuando la misa de cuerpo presente de Ernesto Cardenal, pues entregué ahí prácticamente mi vida a Dios, pero afortunadamente después sobreviví y me dije yo, bueno, ya es el momento, tengo que resguardarme, tengo que seguir haciendo periodismo y tenemos que sobrevivir en el exterior buscando cómo hacer que la información fluya para esta población que gracias a Dios tienen un teléfono y pueden documentar la situación para que nosotros podamos promoverla en nuestros medios de comunicación. David, deja de marcar una pausa. Ya que te sabes todas mis frases, cosa que me halaga mucho, de verdad, te lo agradezco. Te voy a compartir una que es muy importante, que va de acuerdo a tu pensamiento, más o menos. Este es de mi padre, del doctor Alejandro López León, para que la gente también entienda el pensamiento de David Quintana. Dice mi padre que de héroes están llenos los panteones. Y este es el caso particular de Nicaragua. Porque ser un héroe, pero está en la tumba, no va a permitirle a nadie seguir luchando por la libertad de Nicaragua. Ese es el pensamiento que tiene David Quintana precisamente. Yo no sirvo de nada, ¿no? En mi país, preso o muerto, desde afuera puedo hacer algo. Y es la decisión que ha tomado David de salir del país. Por ahí va la cosa. Obviamente he leído toda la historia de David y conozco las circunstancias. Voy a marcar pausa, David, regreso. Seguimos hablando tú y yo, por supuesto. Y gracias por acompañarme. Regresamos ya en un momentito. Pero antes tengo una historia en seguimiento para usted allá en casa. Vamos. Y es que aquí en la Florida los equipos de búsqueda recuperan 4 cadáveres más en el edificio que se derrumbó en Surfside. Con ellos la cifra de fallecidos ya se elevó a 36, de los que se ha logrado identificar a 29 personas. Todavía hay más de un centenar de desaparecidos y estas durísimas condiciones de trabajo en la zona del siniestro pues se empeoraron este martes debido a los fuertes vientos, tormentas eléctricas, lluvia, una humedad impresionante de lo que ahora de nueva cuenta es un huracán, Elsa. Y bueno, obligaron a parar los trabajos en algún momento. Estamos de vuelta con David Quintana, periodista y director de Boletín Ecológico, quien decidió ya de plano abandonar Nicaragua porque la situación era insostenible y además, bueno, corría riesgo su vida. Además de haber dicho
David, no hacemos nada presos, no hacemos nada muertos. Esta frase es de él, no es mía. Dijiste también algo muy interesante que te quiero preguntar. David dice, el fanatismo me está exiliando. El fanatismo fue el que me robó mis equipos en varias ocasiones, el que me golpeó y me hirió en muchas ocasiones, y el fanatismo es el que me obliga el día de hoy a pedir refugio en Centroamérica. El fanatismo, y aquí viene la pregunta, David, ¿es fanatismo o es una dictadura? Porque hay que entender algo, no siempre es que estos dictadores tengan el quórum, por decirlo así, o los seguidores, es que mantienen a todos a raya, amenazados, con temor, y controlan a través del terror. Pero no así un seguimiento fanático, como podría ser un movimiento como el de Trump, por ejemplo, que son fanáticos locos muchos, ¿no? ¿Tú crees que aquí hay fanatismo o esto es prácticamente un régimen del terror que tiene a todo el mundo controlado y es más bien el ejercicio de una dictadura? Ambas cosas, Fernando. Yo me he fijado en las coberturas de prensa que anduve en varias ocasiones. También conozco paramilitares, también conozco gente que está apoyando a Daniel Ortega Saavedra, y la mayoría dice no estar de acuerdo con lo que hace ahora mismo. Sin embargo, yo escribía de que el fanatismo hacía esto porque a mí, para serte sincero, no me amenazó un policía para salir de mi país ahorita, hoy mismo, ayer mismo o antier. No me amenazó el sistema judicial. Sí, me hizo daño el sistema judicial con un proceso espurio como fue por injurias y calumnias. Pero lo que quiero decirte es que el fanatismo que es alimentado por el discurso de odio de Rosario Murillo y Daniel Ortega Saavedra, te dice que es obvio de lo que hace todo dictador. Recordad que a través de la historia los dictadores son, además de mentirosos, manipuladores y bipolares. Y en ese sentido, pues todos siguen una línea que es que se hacen rodear de aduladores, y esos aduladores son sus fanáticos, que son muy peligrosos. Así que diría yo de que el buen nicaragüense, que no es fanático, no ha sido. Ha sido la dictadura, obviamente, la dictadura criminal que sigue haciendo de las suyas, sigue mintiendo, sigue manipulando el sistema y sigue dándole esperanza a sus adeptos, diría yo, porque ese es el discurso que ellos le dan para mantenerlos en esperanza y mentirles de que ellos solamente los sostienen las armas. Entonces, diría yo que ambas cosas. Y cuando yo decía que el fanatismo me exiliaba, es porque en realidad ellos mismos son los que se encargaron de hacer viral a través de sus cuentas o cuentas falsas, que aparecía obviamente, donde aparecían mi persona, pues, amenazándome con una próxima temporada de ley de ciberdelitos. Qué fuerte lo que dice David y qué clara explicación. Te agradezco mucho que hagas esto, sobre todo para la comunidad internacional, y que puedan entender realmente cómo es que funciona este régimen autoritario. Para que usted entienda este discurso de odio al que se refiere David, hace 11 días nada más, ¿no? Está en Rosario Murillo. Así dijo, habló de la prensa, ¿no? Los acusó de inventar cualquier cosa para sembrar el terror, los tildó de malignos, de hipócritas, destructores, criminales, terroristas de la comunicación, y agradeció a Dios que van quedando en unos cuantos miserables. Imagínense, esto se parece tanto a lo que está pasando o empezando a ocurrir en México. Peligrosísimo para cualquier periodista. David, yo te digo una cosa, me da gusto que estés fuera, al mismo tiempo que me duele, pero me da gusto porque sé que al menos estás a salvo. Y espero, hermano, que esto que acabamos de hacer tú y yo sirva de algo para que pues encuentren la forma, ¿no? Y que no sean nada más repudios y comunicados y etcétera. Que encuentren la forma de frenar esto, de detener esto. Y que no lleguen a noviembre con un fraude electoral que ya está cantadísimo. David, te mando abrazo, colega. Cuídate, por favor. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Fernando. Te agradezco. Gracias a ti, David Quintana, periodista y director de Boletín Ecológico, ahora exiliado, buscando protegerse en algún lugar de Centroamérica.
triste de verdad. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos con el segundo tema de la noche. Argentinos varados fuera de su país están desesperados con una bronca, como dicen allá, con una bronca porque no pueden regresar por las nuevas restricciones de viaje contra el COVID-19, protegiéndose el gobierno de Fernández de la variante Delta, ¿no? Pero entre que protege, bueno, pues se expone a los demás argentinos que están fuera, porque quedan expuestos no nada más al COVID, quedan expuestos a qué comer, dónde vivir, con qué mantenerse. Terrible, terrible. Ya regreso con eso. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Concluvarados ARG de Argentina. Concluvarados ARG de Argentina. Esa es la etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver, la variante Delta, como ya le digo, que es mucho más contagiosa que el resto, no ha alcanzado la circulación comunitaria en Argentina. Pero bueno, aún así, las autoridades prefieren ser cautas. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Desde el 25 de diciembre no se admiten turistas. Ok. Aunque las restricciones de viaje también afectan ahora a los ciudadanos del país. En este momento, Argentina solo mantiene abiertos 4 puntos de ingreso considerados corredores seguros. Y además, desde el 26 de junio se sumaron restricciones muy polémicas. El gobierno de Alberto Fernández estableció un límite diario de 600 plazas para el reingreso de los nacionales. O sea, que solamente pueden regresar cada 24 horas 600 argentinos que están en el exterior. Una medida que, por supuesto, sorprendió a decenas de miles que ya estaban en el extranjero. Así explicaba la ministra de Salud, Carla Bisotti, este controvertido anuncio. Y ante el riesgo de introducir la variante Delta, lo que se ha hecho en este momento es, mientras, con un horizonte muy temporal de 2 meses, mientras se escala la vacunación, teniendo en cuenta esa situación, disminuir más el ingreso de personas. Los afectados dicen, bueno, no dicen, los afectados están varados, aunque las autoridades argentinas lo niegan, es que dicen que no están varados. La titular de la Dirección Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, sí reconoció que un porcentaje de ellos deberá reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso, lo que podría implicar demoras, pero recordó que estas personas sabían a lo que se atenían cuando salieron del país. Bueno, eso dice ella. Escuchen. La gente cuando se fue también firmó declaración jurada diciendo que asumía las consecuencias económicas, sanitarias, jurídicas de salir en pandemia y que iba a aceptar las condiciones que el Estado Nacional le impondría a su regreso. En los últimos 4 meses, más de 45,000 argentinos han viajado al extranjero, según datos de Migración Argentina, imagínense. En una semana han llegado a salir 10,000 argentinos, es decir, en promedio más de 1,400 al día, 1,400. Pero nada más pueden regresar 600. Menos de la mitad de lo que salen pueden regresar cada día. Los afectados por esta restricción salieron del país por diferentes motivos. Había unos que fueron pues por turismo, otros en busca de la vacuna contra COVID en países como Estados Unidos, otros para visitar a sus familiares. Bueno, el problema es que hoy pues comparten la indignación, la bronca. Dicen que salieron legalmente cuando la medida no estaba vigente, que es cierto, pero que ahora no los dejan volver a su propio país. Además, cuando lleguen tendrán que pasar una cuarentena obligatoria en lugares designados por las autoridades, cuyos gastos ellos van a tener que asumir. Mi vuelo me lo pasaron para el 8 de agosto. ¿Qué voy a hacer hasta el 8 de agosto? Acá no sé. Me arrepiento de haber viajado porque todo esto me está llevando a un pozo de deudas. No te dejo entrar a tu casa, o sea, no es no te voy a dejar salir, no te voy a dejar viajar, no, vos no vas a entrar a tu casa, es una cosa absolutamente indignante. Esta noche les traigo el caso particular de Mara Massi, quien llegó a Estados Unidos de vacaciones el 18 de junio junto a su esposa. Además tenían previsto regresar el 29 de junio, y bueno, pues ya no, ¿verdad? Nos cuenta que tenía el viaje reservado desde hace un año. Inicialmente se quedaron en un hotel en la ciudad de Weston, pero al alargarse la estancia se cambiaron a otro en Fort Lauderdale. De momento dicen que han gastado en comida, alojamiento y transporte casi $2,500 más, es decir, $2,500 que no tenían previsto en un presupuesto inicial. Le doy la bienvenida a Conclusiones para que sea ella quien nos cuente pues, lo que está padeciendo al estar varada en Estados Unidos.
Bienvenida, gracias por acompañarme. Buenas noches. Fernando, muchas gracias por recibirnos. Mara, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, la escucho, Mara. Oiga, déjeme preguntarle antes de cualquier cosa. ¿Usted sabía lo que hizo, la declaración que hizo Jurca, que es la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina? Dijeron que la demora de muchos de los pasajeros para regresar podría extenderse hasta 5 meses, ¿eh? ¿Qué piensa de esto, Mara, y cómo se siente? Y nos sentimos muy mal, porque firmamos una cosa que no era eso. O sea, nosotros asumimos que íbamos a cumplir cuarentena, todo lo que había dicho el gobierno al regreso al país. Nunca nos dijeron que iban a restringir el cupo de entrada. Y en el caso nuestro teníamos el regreso para el día 29 de junio, que ese vuelo estaba autorizado. Y bueno, habiendo hecho nosotras el web check-in, habiendo adjuntado esa declaración jurada firmada, habiendo realizado los PCR, todo, cuando llegamos para despachar valijas ahí a la línea aérea Copa, la línea aérea nos dijo que no estábamos, que no podíamos despachar valijas ni nada. Y ahí nos quedamos en el aeropuerto desde las 2 de la mañana, con un trato, la verdad, muy malo por parte de la aerolínea. Nosotros empezamos a decir que por qué estábamos varadas ahí, que nos dieran alguna respuesta, algo, y el que estaba ahí, un tal señor Nicolás, llamó a la policía, y nosotros dijimos, pero si nosotros no queremos hacer nada, lo único que nosotros queremos es que nos suban al avión como habíamos pactado. O sea, es un contrato lo que uno ha firmado con una línea aérea para que lo traiga y lo lleve. Y bueno, y no nos dieron respuesta, nos dijeron que teníamos que hablar por teléfono a Panamá, y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hablar al teléfono a Panamá? No tenemos la posibilidad, y bueno, tuvimos que esperar 8 horas ahí en el aeropuerto, y al final no nos dieron ninguna respuesta. Nos tuvimos que ir. Nosotros ya habíamos devuelto el auto, todo, y bueno, tuvimos que volver a contratar un auto, buscar algún hotel donde dormir, y bueno, y así estamos, hasta el día de hoy, sin ninguna respuesta por parte ni de la aerolínea ni del gobierno. Mara, 2 preguntas porque tengo poco tiempo. La primera es, sí, ¿les va a alcanzar la plata por cuánto tiempo más? Y cuando se les acabe, ¿qué van a hacer? Y la verdad, esperemos que nos alcance, porque esperemos que esto se resuelva pronto. Pero ya hay muchísima gente que está buscando trabajo, y es más, está trabajando mucha gente acá de los argentinos en algunos trabajos, porque no hay plata que alcance. Encima nosotros nos cobran un impuesto al dólar y tenemos que pagar del precio un 65% más. O sea que se nos hace bastante caro estar acá. Y la segunda no es pregunta, Mara, pero me queda 1 minuto. Y quién sabe, a veces de casualidad me ven ahí en la Casa Rosada. En la Casa Rosada, entonces mándele un mensaje a Alberto Fernández si quiere, aproveche. Y yo le pediría que se dé cuenta lo que está haciendo con todos nosotros, que si bien yo tengo la posibilidad de poder pagarme un hotel y tener comida y una cama, hay mucha gente que lamentablemente no lo puede hacer. Que piense que hay mucha gente. Ayer, por ejemplo, a uno de los varados se le murió el padre y está acá. O sea, hay otras personas que estuvieron en el edificio derrumbado, ya pasaron por eso, por esa mala experiencia, y ahora están varados. O sea, hay mucha gente que la está pasando muy mal, personas mayores. Nosotros vinimos acá, bueno, primeramente íbamos a venir a vacunarnos, pero bueno, nos vacunaron en Argentina, entonces ya como teníamos el viaje vinimos. Pero hay mucha gente que vino a vacunarse y se volvía, y está varada acá. Y si nos vinimos a vacunar, o esa era la intención, fue porque nuestro país no nos garantizó una vacuna. Ese es el problema. O sea, nosotros vinimos por una cuestión de salud. No vinimos a hacer shopping, ni playa, ni nada. Esa es una situación terrible y además incomprensible, de verdad, que no lo dejen regresar uno a su país. Es absurdo.
Mara, les deseo lo mejor de lo mejor. Vamos a estar tocando base con ustedes para seguir su historia y para ver si necesitan algo, de alguna forma, darles ese apoyo, al menos a través de este medio. Y le agradezco la confianza para estar aquí conmigo. Les deseo suerte. No, le agradezco. Estamos en contacto, no nos perdemos, Mara. Muchas gracias. No, gracias a usted, muy amable. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Mara Massi me acompañó, varada Argentina, como tantos otros. En Estados Unidos y en el mundo. Hago una pausa, venga. La Organización Mundial de la Salud recomendó 2 nuevos medicamentos para tratar el COVID-19 en casos de pacientes con infecciones graves. Uno se comercializa con el nombre Actemra y el otro se vende como Kevzara. Ambos ayudan a controlar la reacción del sistema inmunológico y su aplicación podría reducir el riesgo de muerte, según los resultados de un ensayo publicado en la revista especializada JAMA. Si bien es una noticia que trae esperanza a los pacientes de coronavirus y sus familiares, se trata de fármacos inaccesibles para la mayoría de las personas en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues por sus costos. Ya. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias.